Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la reunión de estadística. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los fundamentos para las pruebas de hipótesis, ¿ya? Cuando me refiero a los fundamentos, estoy pensando en el aspecto teórico, ¿sí? En la parte teórica, antes de entrar a hacer pruebas de hipótesis. Hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para poder desenvolvernos bien en los procedimientos al momento de probar hipótesis. Considero que el aspecto teórico es muy importante para entrar a la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, veamos algunos aspectos de la teoría. Quizás algunas cosas no logre mencionar por factor tiempo. Tenemos ahí como consulta la fuente bibliográfica de Mario Triola, versión 12. Exactamente en este libro estamos en el capítulo número 8, que lleva como título Pruebas de hipótesis. Y está dividido en cuatro secciones este capítulo. La primera sección 8.1, eh, donde trata los fundamentos para las pruebas de hipótesis. El 8.2, pruebas de hipótesis con respecto a una proporción poblacional. 8.3, pruebas de hipótesis con respecto a una media poblacional. 8.4, pruebas de hipótesis con respecto a una desviación estándar poblacional. Cuando en los libros leemos a una, ¿no? Se refiere a que en esta parte de la estadística que nos encontramos, eh, hace las pruebas haciendo uso de una muestra. O sea, entramos a hacer pruebas con una sola muestra, ¿de acuerdo? Con una sola muestra. Porque el siguiente aspecto de la estadística o la siguiente unidad o la siguiente parte que vamos a ver son con dos muestras. Sí, vamos a ver pruebas de hipótesis haciendo el uso de dos muestras. Luego veremos pruebas de hipótesis con tres a más muestras. Quiere decir que si usted quizás tiene esta pregunta, ¿no? Y dice, ¿yo puedo hacer pruebas de hipótesis con seis muestras? Sí, sí se puede hacer. N muestras también. Entonces, sin embargo, los procedimientos y el aspecto teórico son totalmente diferentes, ¿sí? Por su naturaleza misma. Entonces, ahora nos concentramos en pruebas de hipótesis con respecto a estos parámetros, proporción, media, desviación estándar, con una muestra, con una muestra. Lo que vamos a presentar a continuación se aplica a, a todo este, a toda esta unidad o esta parte de pruebas de hipótesis con una muestra. Y muchos conceptos de estos van a pasar a trascender para dos muestras, ¿ya? Pero ahora veamos con una muestra, ¿de acuerdo? Una de las primeras cosas que quisiera eh, recordar o tener en cuenta al hacer pruebas de hipótesis es lo siguiente. Entre estos está la definición de una hipótesis. Eh, Cuando nosotros buscamos definiciones de hipótesis, solamente para poner un ejemplo, ¿no? Nos vamos al buscador de Google, ponemos conceptos de hipótesis y vamos a encontrar una infinidad de definiciones. Miles. Eh, entonces, pero si tú agarras una fuente bibliográfica, también vas a encontrar una definición que da ahí al autor. En este caso, estamos viendo el libro de Mario Triola, donde da una definición acerca de una hipótesis desde el punto de vista de la estadística, ¿no? Él dice, ¿no? En estadística, una hipótesis es una afirmación o declaración sobre una propiedad de una población, ¿no es cierto? Bueno, muy respetada la definición. Si a usted le encanta esta definición, lo entiende, quédese con ella. La idea es
cuando estudiamos, debemos quedarnos ya con algo en nuestras vidas, aprendiéndolo por decirlo así, ya de memoria. Y con el tiempo, a tus saberes previos vas agregando más definiciones, más conceptos, más otro punto de vista de hipótesis. Esa es la idea. Pero a veces se termina el periodo, se termina el curso y no hemos retenido qué es una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Qué es una hipótesis? Entonces, la idea siempre es conceptos nuevos que aprendas en el camino académico. Siempre quédate con un concepto, siquiera uno, pues. Si acabo de decir que hay miles de conceptos, quédate con uno, apréndete uno de memoria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá tienes una definición de Mario Triola. Si tú tienes otra y te identificas con esa definición, bien, úsala. La idea es esa. Yo te comparto la mía, ¿ya? Una hipótesis es una afirmación o negación de forma anticipada. Yo me la aprendí esa, ¿sí? Sobre esa puedo agregar más, ¿no? Pero me es suficiente entender que una hipótesis es una afirmación, es una aseveración, es algo que yo afirmo o niego, pero de forma anticipada. Algo que no está verificado, comprobado, con en el terreno de la estadística inferencial. ¿Sí? Quizás has hecho tú en primer lugar algunas pruebas, algunos experimentos y vas sacando algunas conclusiones, ¿no? Y podrías afirmar algo, ¿no? Entonces, esa afirmación hay que pasarlo a una, por decirlo de alguna manera, a una segunda verificación y comprobar si es verdad eso o no. Como el caso uno que hemos resuelto y está ahí en redes, el caso de Amazon Prime, ¿no? Mírate ese caso de Amazon Prime, el análisis introductorio que hago, vemos que la encuestadora concluye que más del 50% no está contento que le entreguen sus productos con drones, ¿no? Entonces esa afirmación que hace la encuestadora, ¿no? No le gustó pues a la alta dirección de Amazon Prime que pide pues que se verifique, ¿no? O sea, cuestionó esa afirmación. Eso también es, ¿no? O sea, la hipótesis nace de una cuestión, de una inferencia, ¿no? Algo que podría verlo de otra manera o de otro punto de vista y seguir infiriendo sobre el resultado que tú tienes. Entonces, afirmas o niegas algo, pero de forma anticipada. Entonces, esa afirmación se conoce como hipótesis. Y más el tema que estamos tratando es pruebas de hipótesis, pues, pruebas de hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que todos los casos de estudio que tú vas a ver en tu proceso de aprendizaje, ahí hay una afirmación. En esa redacción, en ese caso de estudio, al momento de que tú leas, hay una afirmación o hay una negación y hay que identificarlo. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a las hipótesis, vamos a decirlo así. Estimado joven, si yo quisiera, o aquí voy a hacer unas anotaciones donde dice comentarios, por ejemplo, ¿no? Ahí me dibujo y yo quisiera aprender de lo más básico, pruebas de hipótesis, te sugiero que agarres un libro, ¿no? Y de ese libro estudies, ¿no? Estudies los casos de estudio, estudies los ejemplos desarrollados, ¿no? Y los casos de estudio quedan como ejercicios, ¿no? Ejercicio. Muy bien. Pero ¿cuál es la característica? ¿Por qué menciono un libro? Porque un libro es, digamos, didáctico, ¿no? Pedagógico. Dice, ¿no? Como título o subtítulo, dice pruebas de hipótesis con respecto a una proporción y luego lanza su ejemplo y luego lanza sus ejercicios, ¿sí o no? Entonces el alumno está estudiando, entonces dice, bueno, estoy desarrollando un caso de estudio, estoy aprendiendo un caso de estudio de proporciones. Ah, ya. Y el ejercicio que viene a continuación lo soluciona desde el punto de vista de proporciones y los ejercicios propuestos se supone que también son de proporciones.
Entonces así vas. Luego el siguiente capítulo dice, ¿no? Pruebas de hipótesis con respecto a una media poblacional. Ah, ya, entonces estos son ejercicios con respecto a una media, ¿no? Entonces aprendo su procedimiento, los ejercicios resueltos, luego paso a los ejercicios propuestos, pero yo estoy consciente de que son pruebas de hipótesis con respecto a una media. Ese es, yo pienso que este es el nivel más básico para poder aprender un tema de la estadística inferencial, en este caso prueba de hipótesis. Pero ¿cuál sería el siguiente reto, no? El siguiente grado de dificultad es, por ejemplo, una evaluación parcial, ¿no? En una evaluación parcial, se viene el examen, ¿no? Y te vienen ahí 5 casos de estudio, 4 puntos cada uno, 5 casos de estudio, ¿no? Pero en una evaluación parcial no lleva como título prueba de hipótesis de proporción, como el libro, ¿me entiendes? Como el libro, ¿me dejo entender? Como el libro, que eres consciente que estás resolviendo de un parámetro específico. En cambio, en el examen parcial están los 5 casos de estudio, pero tú tienes que saber identificar si el caso uno o el caso 2 o el caso 5 con qué tipo de pregunta es. ¿Me está haciendo una pregunta o es un caso de estudio de una proporción? ¿Es un caso de estudio de una media? ¿O es un caso de estudio de desviación estándar? ¿Te das cuenta? Y ahí ya no te dice pues el título, ¿no? Ya no te da el subtítulo. Si no, tú ya, como has pasado al nivel uno, el nivel básico, has estudiado consciente, entonces ya estás en condiciones de saber identificar en qué consiste ese caso de estudio, mi estimado estudiante. Tienes que ser consciente de ello. ¿En qué consiste ese caso de estudio? Si es media, si es desviación estándar o es una proporción. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el siguiente nivel. Tienes que estar en esas condiciones. Pero yo considero que hay otro nivel, ¿no? Es el otro nivel más, digamos así, más elevado cuando quieras hacer la tesis, ¿no? Cuando quieras hacer tu tesis o quieres hacer un trabajo de investigación, un proyecto, perdón, un proyecto de investigación, entonces, y tienes que hacer una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, este ya es más real, ¿no? Ya estás en el campo. Ya no te dan el casito de estudio para que tú lo leas, identifiques, sino tú construyes el caso de estudio mediante tu investigación, mediante la idea, el planteamiento del problema, tus objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, tú mismo desde ahí, desde cero, en la cancha, en el campo, con los instrumentos que estás siguiendo, con la metodología que estás aplicando, ya estás en condiciones en saber identificar, ¿no? ¿Qué tipo de prueba voy a hacer? Si es de una proporción, si es de una media o si es de una desviación estándar. Ahí ya nadie te lo va a decir. Nadie te va a entregar el caso. Tú construyes tu caso. Porque recuerda que un proyecto de investigación, ¿no? Todo nace por una idea, ¿no? La metodología nos dice que todo nace por una idea, por una inquietud, una curiosidad, algo que tú quieras saber, ¿sí? Entonces tú tienes que profundizar el tema, o sea, leer el tema que, que se relaciona con la idea que tú tienes. Entonces poco a poco vas construyendo, ¿me entiendes? Entonces llegas a un punto en la que tú dices, aquí, acá hay una afirmación. O sea, llegas a una conclusión, esa conclusión estás afirmando o estás negando algo. Entonces, al afirmar o al negar, quieres probar, o sea, estás construyendo una hipótesis, ¿no? Entonces, aquí el ejercicio es una hipótesis con respecto a qué, a una proporción, a una media o a una desviación. Ah, ¿cómo la ves esa, no? Entonces, esa es la idea. ¿No? No sé, no solamente pues, una hipótesis, es una afirmación o declaración sobre una propiedad de una población bacán, ya, listo, eso, punto y aparte, apréndetelo y ya, y sigue avanzando, ¿ya? Entonces, mi sugerencia es esa, ¿ya? Saber qué es una hipótesis. Te comparto la mía que se me hace más fácil y más entendible para mí. Es una afirmación
o negación de forma anticipada. ¿Ya? ¿Y dónde está esa afirmación o esa negación? ¿En qué nivel me estás hablando? Si me preguntas en el nivel básico, según la gráfica que te estoy mostrando, está en el mismo caso de estudio, ¿sí? Ahí está. Hay que leer bien, hay que leer detenidamente. Ahí está la afirmación o la negación. O si es en el nivel 2, en tu examen parcial, se te va a venir 5 preguntas o 4 casos de estudio, y tú ves que los casos de estudio son pura redacción. Concéntrate, identifica dónde se afirma algo o dónde se niega algo. Y tienes que afirmar, identificar esa afirmación y saber y ser consciente que afirma, ¿no? Entonces tú tienes que dar respuesta, está afirmando con respecto a qué, a la proporción, a una media o una desviación, ¿sí? Y si es el nivel 3 por decirlo así, a este le hemos llamado nivel uno, a este le vamos a llamar nivel 2 y este le vamos a llamar, tu investiga nivel 3, ¿no? Tu tesis o algún proyecto que quieras investigar. Tú tienes que construir y identificar, ver, ¿no? Dónde está la afirmación o la negación que estás concluyendo de ese estudio descriptivo, que has hecho análisis de datos, has hecho tus barras, etcétera, etcétera, una lectura y sacas conclusiones, ¿no? Entonces, eh, estar consciente de que necesitas identificar la afirmación, porque si tú tienes la afirmación, tienes la hipótesis, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, paso número uno, entender qué es una hipótesis y saber identificarlo en el caso de estudio o en un proyecto real. ¿Qué es una hipótesis? Es una afirmación o una negación de forma anticipada. Entonces, una vez visto lo que son hipótesis, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué hipótesis hay? ¿No? Profe, yo he visto una tesis, he visto una letra H como esta, he visto un sub cero, he visto otra H como esta y un sub uno, ¿no? O veo también en los libros. O también puede ser que hayas visto un H sub A. Esta es otra forma de simbolizar una hipótesis. H sub A o un H sub A mayúscula, ¿no? Entonces, lo que pasa es que necesitamos entender que hay una hipótesis nula, que es el H sub cero, que es esta de acá, la hipótesis nula, y hay una hipótesis alternativa. Alternativa. ¿De acuerdo? Entonces, estas hipótesis nulas y alternativas, recoge recoge tu hipótesis que has identificado en el paso uno. Lo que aprendimos acá, lo que tú has afirmado, eso lo recoge. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Este es el caso de estudio. Me voy a basar al caso de estudio Amazon, ¿sí? Amazon Prime. Ya está resuelto, está ahí en la red, puedes revisarlo. Acá, ¿cuál es la hipótesis? ¿No? ¿Cuál es la afirmación? La afirmación era de que, ¿cuál era? Que la mayoría, ¿no? De los clientes no estaban contentos con la entrega de sus productos haciendo uso de drones. La mayoría. Entonces decimos ya en forma símbolo, la proporción poblacional es mayor a 0,5, porque en el caso de estudios salía como 54%, ¿sí? O sea, 54% no estaba de acuerdo. Pero este 54% ya pasó pues el 50%, son 4% más, por lo tanto se convierte en la mayoría, ¿no? Entonces, una manera de interpretar esa afirmación de forma simbólica, ¿ve? La proporción poblacional es mayor a 0,5, que es equivalente al 50%. ¿Ve? Entonces, ahí lo tienes la afirmación en forma redactada y tienes la afirmación en forma simbólica. ¿De acuerdo? Entonces, esa afirmación lo tienes que aterrizar, por decirlo así. ¿Sí? Permítame usar, por favor, palabras simples, palabras que podamos entendernos, ¿no? A veces, y para poder dejarme entender. Esa afirmación tienes que aterrizarlo en la hipótesis nula
o en la hipótesis alternativa. Pero ¿qué nos dice la teoría? Esa afirmación lo vas a aterrizar en la hipótesis alternativa, proporción mayor a 0,5. O sea, lo repites, ¿sí? Lo repites. Ahí está, ¿eh? Lo pones en la nula. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿y qué cosa pongo en la hipótesis, en la hipótesis nula? ¿Qué cosa voy a poner ahí? ¿No? Lo contrario, la negación, ¿sí? Lo opuesto. Entonces acá tú puedes decir la proporción, ¿no? Una manera de negar es igual a 0,5. Basta con que yo le esté contradiciendo a la alternativa, ¿sí? La hipótesis alternativa, la hipótesis alternativa también es conocido como la afirmación original, ¿ya? La afirmación original, ¿sí? Esa afirmación que hemos hablado anteriormente. Ok, listo. Entonces ya sé. Entonces, que tengo que identificar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En, entonces, los libros, tú descargas una tesis de tu universidad, de su portal, mira, abre esa tesis, vas a encontrar un H sub 0, un H sub 1, entonces ya tú sabes, ah, ya, el H sub 0 es una hipótesis nula, el H sub 1 se refiere a una hipótesis alternativa, también conocida como afirmación original. Se está afirmando que la mayoría de los clientes, ¿no? O sea, la proporción poblacional es mayor a 0,5 de esa afirmación. ¿Claro? Ok. Ahora, muy importante aclarar en esta parte estos símbolos que ves acá, ¿sí? Con respecto a la hipótesis alternativa. En otras palabras, nos está diciendo, ¿sabes qué? En la hipótesis alternativa solamente vas a trabajar con mayor que, menor que o diferente que. En la alternativa, ¿ya? En la alternativa. En cambio, en hipótesis nula te acepta solamente el signo igual. No te olvides ese detalle. ¿Ya? En la alternativa puedes poner proporción mayor que, o proporción menor que, o proporción diferente que. Estoy hablando del operador. Sí. En cambio, en la nula, el operador siempre va a ser de signo igual, igual. Interesante ese aspecto teórico. Entonces, yo necesito que, o tú necesitas ser consciente en que digas, yo necesito saber estos detalles, ¿sí? Yo necesito saber estos detalles para poder resolver casos de estudio. Necesito aprenderlos. Ahora ya que lo estoy escuchando, me lo está explicando el profesor, entonces lo voy a tomar en cuenta. Estos detalles. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra definición? El estadístico de prueba. En el proceso de hacer pruebas, eh, sale una palabra, ¿no? El estadístico de prueba. ¿Y qué es el estadístico de prueba? Vamos a ver qué nos dice Triola con respecto al estadístico de prueba. Es un valor utilizado al tomar una decisión sobre la hipótesis nula. ¿Sí? Bien lo que dice, ¿ah? Es un valor utilizado al tomar una decisión sobre la hipótesis nula. Se encuentra al convertir el estadístico muestral como proporción muestral, media muestral o desviación estándar muestral a una puntuación como z, t o chi cuadrada, con el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno aprende estadística por primera vez? S- lo leo, lo entiendo teóricamente, pero, pero no sé lo que está diciendo. O sea, en la práctica, ¿qué será? Bueno, eso es lo que ocurre. Y esa es una opinión bastante generosa, pero hay otros que dicen, lo he leído, pero no entiendo nada. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la idea de estas presentaciones. Eh, Demanda tiempo explicar, ¿no es cierto? No son videos que solamente te entretengan, sino son videos para poder estudiar, reflexionar, inferir. Entonces, el estadístico de prueba, ¿no? Yo te lo voy a explicar, pero de otra manera. O sea,
o sea, todo lo que dice la definición del libro está bien, perfecto. Te voy a decir lo mismo que dice el libro, pero de otra manera. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que aprendemos a hacer pruebas de hipótesis, o sea, dentro de todos los métodos que pueda haber para hacer la prueba per se, o sea, para hacer la prueba en sí ya. Si voy a aceptar o rechazar esta hipótesis, se mencionan tres muy utilizadas y bastante comunes. ¿Cuáles? Por ejemplo, las pruebas para hacer pruebas para hipótesis. Vamos a ver sus métodos, los voy a mencionar, ¿ya? Sus métodos. ¿Cuáles son? El método, el método del valor probabilístico. Babilístico. Ese es un método, apréndetelo, ¿ya? Se simboliza como B sub P. El otro método, el método del valor, acuérdate, ¿qué valor? Crítico, ¿no? Valor crítico, BC, ¿de acuerdo? El otro método, el método, ¿ya? Intervalos de confianza, ¿eh? Casi se me va de la cabeza. Intervalos de confianza, confianza, ¿ya? Intervalos de confianza. IC. Entonces, cuando yo estoy haciendo las pruebas, hay un paso en la cual yo tengo que decidir qué método voy a utilizar para hacer la prueba per se, si voy a aceptar o rechazar esta hipótesis. El método valor probabilístico o el método valor crítico o el método intervalo de confianza. Desde el punto de vista teórico, ambos métodos son totalmente diferentes en sus procedimientos, ¿sí? Estos métodos son totalmente diferentes en sus procedimientos para dar solución. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Que me llevan a la misma decisión? Sí, dependiendo nomás de qué parámetro estoy trabajando. ¿De acuerdo? Veamos, por ejemplo, con respecto al estadístico de prueba, ¿no? Con respecto al estadístico de prueba, ¿sí? Entonces, si yo me decido, si yo me decido eh, ir por el método valor probabilístico, ¿no? Entonces, yo tengo que conocer aquí, en este método, el valor probabilístico y el valor de alfa para tomar la decisión. Vale decir, el estadístico de prueba, ¿sí? Por ejemplo, si es para una proporción, si es para una proporción, su estadístico de prueba será una Z. O sea, lo calculo bajo la distribución normal, ¿sí? Igual acá. Si, ya, ¿no? Estamos acá. El método valor probabilístico para una proporción. Acá está el parámetro. Para una proporción, este, tomo el valor de Z. Este Z, ¿sí? En el método valor probabilístico se interpreta de una manera diferente. Hasta ahí nomás te digo, ¿ya? Para no confundir. Repito, repito la figura, ¿ya? Si tienes alguna pregunta, con confianza, lánzala ahí donde se hacen los comentarios. Mira, te decía, ¿no? Para hacer uso de los estadísticos de prueba, como su definición indica, es un valor utilizado, es un valor. Y si es un valor, hay que calcularlo. Hay que calcular ese valor, ¿ya? Ese valor se utiliza ¿para qué? Para tomar una decisión. Por eso se llama estadístico de prueba, prueba. Va a probar, estadístico de prueba, ¿ya? Entonces, ese valor lo tengo que cosa que calcular. Pero ese cálculo va a depender mucho va a depender mucho del método que yo estoy aplicando para hacer mi prueba de hipótesis per se, porque el resultado que aplique en ese método me va a permitir a rechazar o aceptar esa hipótesis.
¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí espero estar claro. Ahora, estoy poniendo como ejemplo en el caso de una proporción, cualquiera fuese el caso. Si estoy resolviendo ese caso de prueba de hipótesis de una proporción con respecto a a una población, ¿no? A la población, entonces si- su estadístico de prueba es un Z, o sea, es una puntuación Z, una distribución. ¿Qué tipo de distribución? Normal. ¿Se da cuenta? Y bajo este método, valor probabilístico, lo que yo necesito conocer es cuánto vale el intervalo, el valor probabilístico y cuánto vale alfa. Y como ves, entonces este Z, al entrar en batalla, se interpreta de otra manera. ¿Cuánto? Ahora, en el método valor crítico, ¿no? En el método valor crítico, eh, sigo trabajando con proporción, ¿no es cierto? Sigo trabajando con proporción, ¿de acuerdo? Sigo trabajando con el mismo Z. Este Z, este Z, voy a repetir acá lo que he hecho ahí. Si estoy trabajando con un caso de proporción, su valor crítico es un Z, lo mismo que el anterior estoy haciendo, ¿ya? Entonces, este Z, ¿ya? Yo necesito acá conocer, ¿no? El valor, aquí vamos a ver, el valor crítico, por eso se llama valor crítico. Necesito conocer el valor crítico, ¿no? Y necesito conocer la puntuación Z, ¿no? Para saber si esta puntuación Z cae dentro de la zona de rechazo o fuera de la zona de rechazo. Mírame cómo se interpreta el mismo Z, el mismo estadístico de prueba bajo la proporción en los métodos probabilísticos y valor crítico. ¿Sí? Acá yo no pongo Z, ¿ve? Z no necesito saber, o mejor dicho, interpretar el Z como una puntuación. No, 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 no. Acá solo necesito el valor probabilístico y alfa para tomar la decisión. En cambio acá, en el valor crítico, tengo el mismo valor Z, pero acá sí necesito el valor de Z, o sea, el estadístico de prueba, para ver dónde cae, si cae dentro o fuera de la zona de rechazo. ¿De acuerdo? Igual acá, ¿no? La proporción, ¿no? De una estadístico prueba Z en los intervalos de confianza, ¿no? Entonces aquí no necesito calcular el intervalo de confianza. ¿Cuál es ese intervalo de confianza? Para poder, y esto lo hago con con el apoyo de estadístico de prueba. Entonces, mira, a donde quiero llegar es lo siguiente, y apréndetelo así, ¿no? ¿Qué es el estadístico de prueba? Es un valor que debo calcular. Este valor va a determinar, me va a ayudar a determinar si acepto o rechazo la hipótesis. Pero este valor se va a interpretar, se va a proceder de diferente manera según el método que estoy aplicando. En función de ese método que estoy aplicando, va a trabajar el estadístico de prueba. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces dices, ah, caramba, entonces necesito conocer cada método. Correcto. Necesitas conocer cada método. El mismo caso de estudio, resuélvelo en los tres métodos totalmente diferentes y sacarás tus propias conclusiones. Interesante, ¿no? O sea que la lámina no solamente me da la definición del estadístico de prueba y el profesor está repitiendo la teoría. No, estamos analizando, estamos ampliando. Por eso esto es toda una reunión, una clase, ¿no? Entonces ya tú, al ver esta lámina, concluyes, pues, ah, caramba, para el estadístico de prueba, entonces tengo que entender y aprender cada método. Y ahí vas a ver la funcionalidad o vas a ver en acción al, al valor, al estadístico de prueba. Ahí recién lo vas a ver cómo funciona y vas a entender mucho mejor esta teoría. ¿De acuerdo? Pero ya con esta explicación ya te da algunas luces, ya te he dado algunas ideas de que la cosa no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Hay que aprenderla. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me interesa en la lámina es que el estadístico de prueba es un valor
Ese valor tengo que calcularlo. Sí, tengo que calcularlo. El cálculo va a depender también del estadístico de prueba, si es una proporción muestral, una media muestral o una desviación estándar muestral. En función a eso también cambian los estadísticos. Y encima, no solamente de los parámetros, sino también de los métodos, ¿no? De los métodos, en función al método. ¿Se da cuenta? Entonces ya con esa idea, entonces tú sales diciendo, ahora tengo que entender, aprender el funcionamiento de cada método para ver en práctica o en acción a este actor muy importante en esta escena que se llama estadístico de prueba. Avanzamos, ¿ya? Otra definición que también se utiliza es la región crítica o la región de rechazo, ¿no? La región crítica o la región de rechazo. Lo que ocurre que al momento de decidir el método, ¿no? ¿Qué método? Probabilístico, crítico o intervalos, ¿no? Necesito, tanto en el método, necesito aquí construir una campana de Gauss simétrica, ¿sí? Necesito la campana para ayudarme gráficamente a plasmar en la campana toda esta teoría que se está desplegando, ¿no? Identificar si lo voy a, mm, qué cola va a ser, cola derecha o cola izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? De que cuando dibujamos una campana, como vemos acá, acá abajito, ¿no? Como vemos la campana, necesitamos sombrear la cola derecha o la cola izquierda o las dos colas, ¿no es cierto? Porque la campana de Gauss me ayuda. Entonces, ¿a qué se llama región crítica o región de rechazo? Al área sombreada. Al área sombreada. ¿Ya? El área sombreada se llama región crítica o área de rechazo. Aquí en este caso, esta campana tiene dos áreas sombreadas. ¿Eh? Tiene dos áreas sombreadas. Y acá tiene un área. Entonces, estas áreas, como tal como las ven, se conocen como colas. En este caso, cola derecha, ¿no? En este caso es una prueba con dos colas, cola izquierda y cola derecha, y aquí es una cola izquierda. Interesante, ¿no? Interesante cómo es que yo en las tesis que veo de mi hermano, en la tesis de mi papá o en la tesis que bajé de la página web o de mi amigo, veo que dibuja una campana, ¿no? ¿Y qué consideraciones tiene para saber si es cola derecha, doble cola izquierda? Hay una infinidad de preguntas, ¿no? Entonces, aquí hay una lámina que nos hace un poquito reflexionar, ¿no? ¿Cómo saber si la prueba de hipótesis es de cola derecha, cola izquierda o doble cola? ¿No es cierto? Entonces, tenemos esta respuesta, ¿no? Te dice, observa en el H1, observa en el H1. ¿Qué cosa es el HS1? El HS1 es la hipótesis cosa alternativa. O sea, regresamos acá, regresamos a lo que primero te he explicado, ¿no? Aquí en el H, ¿dónde están las? Acá, ¿no? Las hipótesis. Ahí está la hipótesis nula. Entonces tú tienes que llevar la mirada, ¿no? En esta parte, en el HS1. Y, y siendo más específico, un ratito voy a cambiar de color, ¿no? Y siendo más específico, mira acá, ¿no? En el HS1, pero observa acá ese operador, ¿sí? Observa ese operador. Ese operador está usando este símbolo, mayor que, ¿sí? Y también hemos dicho por teoría que en ese operador puede haber qué cosa, mayor que, menor que o diferente que, ¿sí o no? Lo dijimos. Repasa el video. Entonces, ahí es donde se tiene que ver para tomar la decisión si va a ser cola derecha, cola izquierda o doble cola. Es lo que nos dice esta gráfica, ¿no? Observa en el HS1. Y si tú en el HS1 tienes este primer caso, que está acá, este primer caso, ve que su vértice, ¿no?
Su vértice está apuntando para el lado derecho, ¿eh? Está apuntando para el lado derecho, ¿no? Entonces, el vértice, ¿a dónde apunta? Para el lado derecho. Ah, ya, entonces es una prueba con cola derecha. Observa el vértice. ¿A dónde apunta? Hacia la izquierda. Ah, ya. Entonces, este símbolo se usa para una prueba de cola izquierda. Cola izquierda. Ahí está, ¿eh? Cola izquierda. ¿Y cuál es cola izquierda? Este de acá, pues es cola izquierda. Este es cola derecha. Cola derecha. Y si ves un símbolo diferente que, este símbolo se usa para una prueba de dos colas. ¿Cuál es este símbolo? Diferente que. Si en el H1 está como diferente que, es una prueba de hipótesis de doble cola. Sencillo. Tengamos como partida esto. Tengamos como base esto. Después vendrán casos especiales, después vendrán otras cosas estrambóticas, por decirlo así, de otro nivel, qué sé yo, ¿no? Pero ahorita partamos por acá. Luego vemos los casos especiales. Pero ahorita partamos como base esta explicación que nos da Mario Triola y tal como te lo grafico acá. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vas a tomar tu decisión eh, para que tú dibujes tu campanita. Dibujas tu campana y le dibujas la cola derecha o la cola izquierda. Entonces, en la siguiente lámina te trata de decir eso, ¿no? Cuándo usar con la derecha, con la izquierda o dos colas. No te olvides de eso, para tus procedimientos, ¿sí? En algún momento vas a dar un examen, en algún momento vas a hacer una práctica calificada, en algún momento vas a hacer tu trabajo, tu proyecto de investigación. Lo vas a hacer. Entonces, la ventaja es que quizás al momento de hacer la tesis te van a asignar un asesor. Entonces llevas de la mano y le vas entendiendo a él y tú también. ¿Por qué? Porque tienes tu base, pues. Tienes tu base teórica. Porque si no lees, ¿no? No lees, si en caso no leerías, ¿no? Entonces ahí sí estarías un poquito perdido. Me ha dicho que haga esto con la izquierda. ¿Qué va a hacer con la izquierda? ¿Cómo sabe él que tiene que ser con la izquierda? ¿Dónde vio? ¿Cómo es que él decidió? Pues, ya tú tienes la respuesta, pues tienes la base teórica, mi estimado. Date tu tiempo para leer. Sé un joven, si vas a estar en el mundo académico, haciéndote profesional, una maestría, un doctorado, vas a sacar tu título, siempre una leída. Léete algo. Lee para que puedas tú tener tu base, ¿ya? Y te pueda ir bien. Vemos otras definiciones, métodos para las pruebas de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una definición que nos da Mario Triola, ¿no? ¿Qué es el método valor P? Es la probabilidad de obtener, dice, ¿no? Un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el estadístico de prueba obtenido a partir de los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Hasta ahí bacán, ¿no? Uno lo lee chévere y todo, ¿no? Pero a ver, uno en práctica, ese es el punto. Ese es el punto. Yo necesito ver en acción toda esta mecánica, ¿no es cierto? Ok. Pero el valor P trabaja mucho con las probabilidades. Tú tienes que tener como base qué es una probabilidad, ¿no? Tipos de probabilidad. ¿Cuál es el rango cuál es el rango del valor que puede tomar un valor probabilístico, por ejemplo, ¿no? El valor probabilístico, ¿no? Bastante intimidante, pero bien sencillo, ¿de acuerdo? Bien sencillo. Base para este método, valor probabilístico, uno, distribuciones. Saber, entender o recordar o tener una idea de distribuciones probabilísticas. ¿Cuántos? Yo te pregunto, dime, ¿cuántos tipos de distribuciones probabilísticas conoces o recuerdas? Muy bien. ¿Qué es una distribución normal? ¿Qué es una distribución binomial? ¿Qué es una distribución T-de-Student? ¿Qué es una distribución chi cuadrada? ¿Mm?
manejas bien las tablas de estas distribuciones, los valores estadísticos de estas distribuciones, si nos referimos al libro de Mario Triola, al final del libro están las tablas. Ya entiendes la tabla A2, entiendes la tabla A3, entiendes la tabla 4, que trabaja, que ahí están también reflejadas las distribuciones. Entonces tú tienes la respuesta. Entonces necesitamos esa base para que puedas tú resolver esto de muchas formas. Una de ellas a mano alzada y la otra haciendo uso de la computadora, los software. Entonces, pero ¿cuál es el más potente, el más poderoso? El que nunca se olvida, el de mano alzada. El software cambia versión, aparecen nuevos programas, nuevos software estadísticos. Ya ahora los software estadísticos ya se combinan con programación. Tienes que saber también programar. Escucha que este es un caos, pues, cada vez hay más cosas más nuevas para aprender, ¿no? Pero ¿cuál es el método que nunca te va a fallar? El de mano alzada, pues amigo, el de hecho a mano, ¿no es cierto? Tú lo haces a mano, y eso que has hecho a mano, lo llevas al software, al Excel, al SPS, al RStudio, al Gestat, al todo lo que puedan haber. Pero si no tienes tu pie de plomo, no tienes la teoría, no has entendido esto desde un punto de vista teórico a mano alzada, peor pensar en el software. Porque el software lo único que hace es recibir, ser alimentado con datos y darte una respuesta. Porque ese es un procedimiento de clic, 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 clic y un clic y tienes la respuesta. Lo único que aprendiste es ahí que lo sacaste rápido. Para factor tiempo es bueno el software. Factor tiempo. Pues para agarrar software tienes que tener base. No, que a mí me están enseñando esto, que esto, que lo otro. Lo que a veces yo digo, no me atrevo a decir, a veces les enseñan a mecanizarse, que es otra cosa, pero no entiende la base teórica. No sabe lo que está haciendo. Llegan a la sustentación, les hacen una pregunta, ¿cuánto de significancia? ¿Cómo recogió por qué tipo de muestra es? ¿Por qué esta decisión? ¿Mm? Porque mira, cuando tú sustentes, vas a tener al frente tres jurados, tres profesionales que dominan su tema. Son profesores pues de años, tienen maestría, doctorado, dos doctorados, etcétera. No son cualquier persona los que están sentados ahí. Y no pues vas a meterle floro porque no están para eso, sino es una sustentación. Y estos tres jurados tienen diferentes perfiles. Hay jurados que les gusta preguntar sobre la estadística. Hay jurados que les gusta preguntar sobre la metodología. Hay jurados que les gusta preguntar sobre la ciencia en sí que estás estudiando. Hay otros jurados que, etcétera. Te pueden preguntar cualquier cosa del tema y tú tienes que estar para todo. Entonces, esto te va a fortalecer para preguntas que te hagan desde el punto de vista estadístico, pues. ¿Y por qué no conseguir una significancia por ejemplo, del 0,1? ¿Y por qué puso usted 0,01? ¿Por qué? ¿Por qué no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, ve usted que tiene un alfa de 0,1, te dice. ¿Y por qué no usó un alfa de 0,01? ¿Mm? Pucha, te agarró, pues, ¿no? Si no tienes estos conceptos. ¿Se da cuenta? Entonces, mi recomendación es, mientras estás ahí, estás interesado en estos temas, te gusta la vida académica, te gusta la investigación, empieza por leer, ¿sí? Olvídate de los tiempos modernos en el sentido de que a veces solamente vemos videos, videos y nos olvidamos, ¿no? Y no estudiamos. Hay que estudiar, ¿ya? Entonces, este es el valor probabilístico. Mira, solamente este método, ¿cuántas? Necesito que me entiendas qué es una probabilidad, cuáles son las distribuciones probabilísticas. ¿Qué es una estimación? Como tres conceptos generales que se subdividen en más temas.
para hacer este método y entenderlo, ¿sí? Entonces, esa es la idea, mi estimado. Entonces, la idea de estos videos es un poquito contribuir desde esta esquina a aquellas personas que un poquito quieran tomar conciencia del estudio de la estadística, ¿de acuerdo? Esa es la idea. No tanto presentar cosas estrambóticas, no, sino como debe de ser, con un buen fundamento teórico para estar preparado para cualquier situación. El otro método es una prueba de hipótesis de los valores críticos. Por eso es que se llama método del valor crítico. Separa la región crítica, donde se rechaza la hipótesis nula, de los valores estadísticos de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Otra vez, profe, lo leo bacán, pero a ver cómo sería más o menos una pequeña explicación. Mira, ve, yo acá te dibujo una campanita, una cosa así rápida, ¿ya? Ahora otra cosa, mira mis campanitas, feitas, pero hay cosas importantes. Que la cola no choca con el eje, que las colas no deben chocar con el eje, por favor, sí. ¿Por qué? Porque una cola de estas de la campana de Gauss, en este caso, van al menos infinito, esta cola, sigue pues hasta el menos infinito, sigue, ¿no? Y esta al más infinito, se va pues hasta el más infinito, ¿no? Pero no lo voy a dibujar, pues me faltaría cuaderno, ¿sí o no? Faltaría cuaderno. Pero te dice que va hacia el más infinito. Igual acá, al menos infinito, el más infinito te da a entender que esta cola se extiende hacia al, al infinito y más allá. Entonces, tú que estás ahí escuchándome y actualmente me estás haciendo mi alumno en la universidad, dibújame así, dibújame así, haz bien las cosas, ¿sí? No me presentes en tu evaluación una campana que viene de esta manera, ¿no? Haces cualquier cosa menos lo correcto. Ya no, pues. Esta campana aquí está generando una intersección, un final de la cola. Entonces podríamos decir que va hasta un punto N, un punto N. En cambio, esto va a estar infinito. Son dos cosas totalmente diferentes. Profe, pero yo he visto en mi libro que en el librito que está bien pegadito, así, ¿no? Bueno, será por cuestión de tipeo, de impresión, ¿no? ¿No? Que está pegado, pues, pero no está pegado. Que rosa, pues son paralelos, nunca pega. Porque si pega, choca, cruza, ya no sería hasta el infinito, sino sería hasta un punto N. Y está mal, pues, está mal, ¿ya? No lo choques, darle un espacio, dándome a entender que no choca. Y ponle el símbolo menos infinito y más infinito. ¿De acuerdo? Ok. El eje también lleva un nombre. ¿Qué tipo de eje? El nombre del eje, el símbolo que le damos a los ejes va a ser en función a la distribución que estás trabajando. Si estoy con la distribución Z, la distribución normal, le pondré eje Z. Si estoy con la distribución T de Student, ¿no? Le pongo distribución T de Student. Si estoy con la distribución chi cuadrada, ¿no? Chi cuadrada, al eje le pongo qué cosa, chi cuadrado. Por favor, te estoy avisando. Para los efectos de calificación en tu examen, ¿sí? Z, T o chi cuadrado, ¿sí? No se dice X al cuadrado, no. ¿De acuerdo? No, chi cuadrado. Muy bien, entonces estos ejes tienen una razón de ser y ah, una señalización correcta, como debe de ser. No choca. Entonces, ¿qué cosa que quería señalar los valores críticos? ¿Qué pasa? Cuando estoy, por ejemplo, con el método valor crítico, estoy haciendo mi prueba de hipótesis con este método llamado valor crítico. Lo que nos está diciendo la teoría acá, mira, ves una prueba de hipótesis de valor crítico, separa la región crítica. ¿Qué pasa? Haces el cálculo del valor crítico, haces el cálculo, eso vamos a aprender, haces el cálculo del valor crítico, pero para que tengas una idea cómo se calcula el valor crítico, mira el caso de Amazon Prime, ¿ya? Bueno.
Valor crítico, haces tu cálculo, usas tu tabla, ¿no? Etcétera, y te dice, por ejemplo, ¿no? El de la campana de Gauss este es un cero, y te sale un valor crítico de 2.5 positivo. Entonces, este será uno, este será 2, este será 3, un 2.5 más o menos por acá, ¿no? 2.5. Entonces, levantas una perpendicular hasta la cola y de ahí para la derecha, si es una cola derecha, vas para acá, pintas todo eso, ¿ve? ¿Y qué tal si está un valor de menos 1.9, ¿no? Valor negativo. Ah, ya. -1.9. Se supone acá que -1, acá hay menos 1, -2, -3, -1.9 más o menos por acá, ¿no? Entonces de ahí, un ratito, un ratito. De ahí levantas del -1. Caramba, un ratito, por favor. Este lápiz no me está ayudando. Vamos a hacer un ratito. De ahí levantas. Unos 1, ¿no? Acá, -1.9. Tú dices allá, el valor crítico acá es igual -1, -1.9. Identificas el punto y con tu manito, si no con tu reglita, una perpendicular hacia arriba. De ahí trazas. Estás pintando la región crítica, ¿ve? Es una cola a la izquierda, ¿eh? Región crítica. ¿Te das cuenta? Esa es la región crítica. A eso se refiere. Separan la región crítica de los valores estadísticos de la prueba. Los otros valores están por acá. La región blanca, ¿ya? Es la zona de aceptación. Y lo que hemos pintado de rojo es la zona de no aceptación o la zona de rechazo, o también conocido como zona crítica, lo que hemos visto acá hace un momento, ¿eh? Zona crítica o zona de rechazo, ¿sí? Así se construyen estas regiones. Pero ¿quién es la que levanta la perpendicular? El valor crítico. El valor crítico. ¿Y aquí, ve? Entonces, esa es su visión del valor crítico. Voy a utilizar otra campana, ¿ya? No, esta es la campana, ¿no? En el medio es una campana simétrica, punto cero. Supongamos, tengo acá un valor crítico se me ocurre, 2.5 y es cola derecha, quinto cola derecha. Ese es el valor crítico. Estoy construyendo en este momento la región crítica o zona de rechazo, ¿eh? ¿Quién pone el límite? El valor crítico de 2.5. Ahora, aquí entra a tallar, ya ahí ponemos a todos a trabajar acá, el estadístico de prueba, este acá, ¿ve? El estadístico de prueba es el valor que utilizaron para tomar una decisión. Vale decir, ¿no? El estadístico de prueba, estoy trabajando con esta campana de la derecha, tengo un estadístico de prueba, ¿no? Hago mi cálculo, el estadístico de prueba es igual, no sé, se me ocurre, 3.2, ok. Y ese 3.2 está más al fondo de 2.5, por acá más o menos. Entonces tú te das cuenta ahí que el 3.2, ya se borró ya, vuelvo a repetir ya, un poquito más. Se está aquí. Tengo un valor crítico de 2.5. ¿Sí? Un valor crítico de 2.5. ¿De acuerdo? Pinto. Muy bien, ahí está mi valor crítico. ¿Ya? Mi valor crítico. 2.5. Ahora, tengo un estadístico de prueba. Tengo un estadístico de prueba de 3.2. Y este 3.2, este estadístico de prueba, está acá. Estadístico de prueba. ¿De acuerdo? 3.2. ¿Eh? Está más a la derecha. Cayó, cayó en la región crítica o zona de rechazo. Como cayó en la zona de rechazo, como su nombre dice, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ve, según el método, acá yo estoy aplicando el método valor crítico, estoy haciendo un comentario, un ejemplo, pero lo que estoy yo razonando en este método de valor crítico no funciona para el método valor probabilístico, menos para el método intervalos de confianza. Una vez más, ¿no? Necesito conocer esos métodos. ¿Te das cuenta? Conocer, investigar, estudiar. ¿De acuerdo? Muy bien, interesante estos comentarios, ¿no? Que hacemos sobre los métodos, ¿no? Llegamos a una conclusión, pues, como definiciones son diferentes y también en su momento de proceder a aplicar también son totalmente diferentes. Esto como comentario, como aspecto teórico.
antes de hacer las pruebas. Sí, si quisieras un poquito más profundizar, ser más técnico, un poquito más minucioso, libro de Mario Triola, capítulo 8, sección 8.1, están todas estas figuras, están todas estas definiciones en la fuente bibliográfica. Ahora sí, después de ver este video, analizarlo, verlo tantas veces, agarra el libro y yo estoy bien seguro que lo vas a entender, lo vas a leer con más confianza. Finalmente, tenemos las, eh, la redacción de la conclusión final, ¿no? Si yo tengo la afirmación original, no incluye, ¿no? No incluye igualdad y se rechaza hacia su cero, entonces se dice así, hay suficiente evidencia para respaldar la afirmación de que, según el caso de esto, ¿no? Entre paréntesis, fue afirmación original. Esto vas a, este cuadro lo vas a utilizar cuando llegues a la última parte, al paso 8. Nosotros vamos a aprender a hacer las pruebas en 8 pasos. Alguien preguntará, ¿siempre son 8 pasos? No. Hay otras fuentes que te enseñan en 5 pasos, otras fuentes que te enseñan en 3 pasos. No hay una regla para el número de pasos, pero yo me estoy basando con los pasos de Mario Tiola y me parece perfecto. ¿Saben por qué? En un proceso de aprendizaje necesitamos entender paso a paso, línea a línea, el porqué de las cosas. Cuando tú ya entiendas, aprendas, domines estos 8 pasos, acórtalo a 5 y ya eres un experto, hazlo directo. Porque en una tesis tú no ves paso uno, paso 2, paso 3, no lo ves. No se ve esos pasos. Solamente ves una serie de gráficas, símbolos, redacción, que ya está todo, pues, combinado, ¿no? Todo redactado, ¿ya? Entonces, pero se cumplen los pasos en la vida, en la vida real al hacer tus proyectos de investigación. Entonces, dale una medida a este cuadro en el paso 8 cuando tomes la decisión importante. Finalmente, presento los pasos para proceder a hacer las pruebas de las hipótesis. Paso uno dice identificar la afirmación. ¿Sí? Identificar la afirmación. Ya hice un comentario al inicio de esta grabación sobre la afirmación. Repasar esa parte. Es importante identificar la afirmación y termino este paso uno con la afirmación de modo simbólico. Paso 2, tengo que contradecir el paso uno a la afirmación. Paso 3, tengo que identificar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ya te hablé de ese paso. Paso 4, seleccione el nivel de significancia, ¿no? Quizás aquí un comentario en este paso. En el paso número 4, el nivel de significancia. Este de acá, este paso. Nivel de significancia. Nivel de significancia. ¿Ya? El nivel de significancia, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo lo obtengo? Lo obtienes gracias al nivel de confianza. El nivel de confianza, los niveles de confianza más usados para los proyectos de investigación son 90%, 95% y 99%. Estos niveles de confianza le asignas a tu investigación. O si fuera un caso de estudio, estás en la universidad, vas a un examen, en el caso de estudio tiene que mencionarte con cuánto de confianza quiere el proyecto o está trabajando ese proyecto. ¿Sí? Donde no lo vas a escuchar la mención es en la vida real. Cuando hagas tu tesis, tú tienes que decidir como investigador cuánto de confianza asignas a la investigación. Eso no sale de Google, no sale de ningún libro. Eso sale de tu criterio, ¿no? Del tipo de investigación que estás haciendo. ¿Cuánta confianza le das? 90, 95, 99. Es un caso real, ¿no? Pero para caso de estudio, si fuera un caso de estudio, tú identifica en el caso de estudio cuánto de confianza da. Profe, no hay en el caso de estudio, no dice la confianza. Entonces asígnale, pues. Pero no me puedes decir faltan datos. Porque si tú me dices faltan datos, yo te voy a responder, bueno, es tu decisión, pon en el examen falta datos. Y si tú me pones en el examen faltan datos, te jalo, pues. ¿Por qué? Porque tú puedes asumir. Solamente que quiero que en el examen pongas asumo o se asume una confianza del 90% o 95% o 99% para efectos académicos y procede con el caso de estudio.
¿ya? Nunca faltan datos en esta parte de las pruebas. Uno toma la decisión. Ahora, si el caso de estudio te da la confianza, ya pues con eso trabajas, con la confianza que te da el caso de estudio, como a modo de dato, ¿no? Ahora mira, ve, las confianzas son 90, 95, 99. Si tienes una confianza en 90%, entonces tienes una significancia de 10%. No te olvides eso, 10%. O sea, la idea es llegar a 100. Y 10% que es igual, tienes una significancia de 0,1. Si tienes una confianza del 95%, ¿cuánto te falta para 100? 5%. Y 5% a qué es igual a 0,05. Si tienes una confianza del 99%, ¿a qué es igual su significancia? Significancia a 1% para llegar a 100. Y ese 1%, ¿a qué es igual? Perdón, 90, acá es 10, ¿no? Acá es 10, acá es 5, 99 a 1. Acá me estoy equivocando. Si es 90%, acá un ratito, un lapsus. Del 90%, ¿cuánto es su significancia? 10%, ¿no? Y 10% ¿a qué es igual? Allá. Y su 10% es igual a 0,1. No, está bien. Entonces, el 95%, ¿cuánto falta para 100? 5%. Y 5% ¿a qué es igual? A 0,05. Ah, ok, muy bien. 99%. ¿Cuánto falta para 100? 1%. ¿Y 1% a qué es igual? A 0,01. Está bien lo que estaba haciendo. Ahí está, ¿bien? Entonces las significancias son 0,1, 0,05, 0,01 en función a la confianza que estás trabajando. La significancia también es conocido como alfa. Alfa, alfa. ¿Sí? El alfa. Quizás no te dice significancia, pero sí está alfa igual, tanto te dice, ¿no? Ese igual está refiriéndose a la significancia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, por eso es que por ahí lancé un pequeño video en una red social donde hablaba, ¿no? Significancia, confianza. Son dos palabritas que pueden hacerte confundir un poquito. ¿No? O qué significa esto, o cómo sale el otro. Confianza, significancia. La significancia nace de la confianza. Confianza, significancia. Así apréndetelo ya. No, no, nivel de confianza 90, 95, 99. ¿Cuánto me falta para 100? Tanto. Eso lo conviertes en decimal. Eso viene a ser la significancia en la parte práctica. Ya la teoría, pues revisa ese libro, qué significa significancia. ¿Lo vas a leer? Teóricamente, tampoco lo vas a poder procesar, ¿no? O sea, entenderlo al 100%. Tengo que verlo cómo funciona en la práctica. ¿Bajo qué método? El alfa. ¿Sí? Entonces, esas son las particularidades que tiene esta ciencia de la estadística, que me lo enseñan de esta forma. Algunas cosas son separadas, otras de la otra, y en algún momento se unen. ¿Sí? En algún momento se unen. Listo. Muy bien. Entonces, eso viene a ser la significancia. Como dice acá en el mismo libro, ¿no? Son muy comunes, dice, ¿ve? Son muy comunes, acá, ¿ve? Son muy comunes, ¿sí? Son muy comunes los valores 0,5 y 0,1, ¿ve? Los valores 0,5 y 0,1 son muy comunes, dice. Pero ya tú sabes que este 0,05 de dónde sale, este 0,01 de dónde sale, ¿ve? Entonces ya le estás entendiendo un poquito más, ¿ve? Ah, ya esto sale en el nivel de confianza, dice el Feco, ya. Tú también con confianza, ¿no? Así, vamos arrastrando, ¿ya? El paso 4 tienes que conocer el nivel de significancia. El paso 5 tienes que identificar el estadístico de prueba. Ya, hemos hablado hace un momento sobre el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba vamos a tener, depende de la distribución. Vamos a tener los zetas, los t's y los chi cuadrados. Ya lo vamos a ver, ¿ya? En el paso 6 decides qué método vas a aplicar. El método valor P, el método valor crítico o el método intervalo de confianza. ¿Ve? En el paso 6 decido qué método. Entonces, aquí lo que está haciendo Mario Triola es enseñarnos paso por paso y de forma secuencial y te va a llevar a una respuesta. Excelente. Ahora, si el paso en otra fuente lo has aprendido de otra manera, excelente. Lo importante es que funciona y lo importante es que lo
puedas hacer tu prueba. Eso es lo importante. Y si ya sabes hacer, excelente, te felicito. Pero déjame enseñar a aquellas personas, alumnos, que están recién aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, bajo el método del valor P. En paso 6 tengo que ver qué paso aplico. El método, perdón, en el paso 6 tengo que ver qué método aplico. ¿El método valor P o el método valor crítico? ¿Ya? Ahora, según el método, en el paso 7 se toma la decisión. ¿Ya? Mira tú, después de esta grabación, agarra el libro, o ahí, o si no, pon un pausa acá, amplía la imagen, y vas a ver de que para el método valor P, la decisión está entre el valor probabilístico y el alfa. Tengo que comparar. Mientras tanto, en el método del valor crítico, la decisión está en función al estadístico de prueba si cae dentro o fuera de la zona de rechazo. ¿Eh? Son totalmente diferentes los métodos. Y finalmente, el paso 8 es la decisión, ¿no? Perdón, la interpretación en base a todo lo que si hemos aceptado o hemos rechazado, ¿no? Y ahí das una explicación bajo el contexto del caso de estudio que estás dando. Te invito a ver en el libro el paso 8 de los ejemplos que pone para que veas cómo se expresa una interpretación, qué término se usa, ¿ya? ¿Qué término? Muy bien, pues es el paso 8 ya es bastante interpretativo, depende del investigador las palabras que pueda usar. Pero del 1 al 7 es bastante estadístico, bastante procedimental, bastante cálculo, bastante teoría, por aquí y por allá entra la teoría. ¿Ve? Entonces, estos son los pasos 8. Los 8 pasos, para efectos de calificación, es importante que tú eh, mm, desarrolles tus casos de estudio, ¿no? Ya que estamos en esta asignatura, haciendo uso de los 8 pasos. Ya cuando acabe el curso, ya pues cuando estás haciendo tesis o quizás ya eres un profesional ahí que me está escuchando, domina el tema, lo haces directo, pues. Pero yo me estoy dirigiendo a una población que está queriendo aprender, recordar las cosas desde cero, desde cero, ¿ya? Entonces, mi recomendación es esta. Sigue los pasos y poco a poco vas disminuyendo tus pasitos. Muy bien, tenemos los procedimientos para las pruebas de hipótesis. Finalmente, tenemos acá los estadísticos de prueba. Date cuenta, a ver, si estoy trabajando con para una proporción, por ejemplo, vemos acá, un ratito. Después, si estoy acá trabajando para una proporción, ¿eh? Para una proporción, tengo que conocer la distribución normal. Y este es su estadístico de prueba, ¿ve? Es una fórmula. Reemplazo los valores y tengo el valor de Z. Si estoy trabajando con una media, estoy con una distribución de estudio, ¿no? Cuando se desconoce la desviación estándar. Y este vendría a ser su estadístico de prueba, ¿eh? Una T. Y esta es su fórmula. Aplico los valores y tengo el valor de T. ¿Eh? Cuando me digan estadístico de prueba, tienes que mirar esta relación, estas formulitas. ¿Ya? Estas formulitas es como hemos leído la teoría, ¿no? Es un valor, dice, ¿no? Justamente ese valor se calcula con estas fórmulas, según el parámetro. Para el parámetro, por ejemplo, de la desviación estándar o de la varianza, ¿sí? Su distribución es la chi cuadrada. Tienes que entender cómo funciona la chi cuadrada. Por ejemplo, aquí la chi cuadrada tú lo haces a mano, alzada con uso de tu tabla, bacán, aprendes mucho, ¿no? Pero si lo metes al software, metes los datos, te da la respuesta correcta y cómo lo hizo, ¿no? ¿Cómo es que calculó, ¿no? ¿Qué definiciones se aplicaron ahí? Entonces ya cuando tú domines estos temitas y te es fácil, agarra tu software y mete los datos y ya sabe lo que va a hacer y lo que está haciendo, ¿no? Chi cuadrada, entonces para calcular el valor de la chi cuadrada del estadístico de prueba, reemplaza los valores, haces tu cálculo y tienes el respectivo valor. Como dice la teoría, ¿no? Es un valor que me permite tomar la decisión. ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas que yo debo utilizar para el cálculo de los estadísticos de prueba. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo esto tenemos que ir probando, poniendo en práctica en las pruebas, en los casos de estudio que vamos a desarrollar. Ok, muchas gracias.